Buenos días, señores estudiantes, que el Señor les bendiga en esta mañana. El día de hoy hemos llegado a nuestra última clase de ciudadanía en la asignatura de el área de estudios sociales, ¿verdad? Hemos llegado a nuestra última clase de ciudadanía en la asignatura de estudios sociales con nuestro tema educación, la educación. Durante estas semanas hemos venido hablando en la materia de ciudadanía algunos componentes del Estado, como dentro de ellos la justicia, las cárceles. También hablamos acerca de los movimientos políticos. Y dentro de este tema de inducción social, pues también nosotros tenemos lo que es la educación. Para continuar con nuestra clase, vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios por este día. Maravilloso Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias. Queremos pedirte, Señor, que seas tú ayudándonos, dándonos sabiduría y conocimiento. En esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuemos con nuestro tema de ciudadanía en el área de estudios sociales, ¿verdad? Tenemos la educación, destreza. Establecer la importancia de la educación y el rol que cumple cada uno de sus individuos mediante el análisis de esto. Nosotros sabemos que el conjunto de enseñanza educativa dentro de los individuos está compuesto por tres partes: por los docentes o la escuela, el colegio, por los padres de familia y por los estudiantes. Los tres formamos este triángulo educativo. Si uno de los tres falla, lamentablemente la educación no puede cumplirse hasta el punto o nivel que uno quiere. Ahora, el origen de la educación. Como nosotros también ya hemos conocido, los españoles llegaron a América con la finalidad pues de desarrollar un sinnúmero de actividades, no solo conquistar, sino imponer la religión, y a la vez, a través de la imposición de la religión, también se le fue educando para sacar del salvajismo a aquellas personas. ¿Cómo fue la educación en la colonia? La educación en dos direcciones. Los padres franciscanos crearon las primeras escuelas en 1553. Una de esas se llamaba San Andrés, primera universidad de San Fulgencio en 1596. También tenemos nosotros, o no podemos dejar de hablar, de la importancia que cumplieron los jesuitas en 1568, donde fundaron en Quito el Colegio San Luis en 1568 y la Universidad de San Gregorio en 1622. Los jesuitas, como los padres franciscanos, cumplieron una misión importante. No solo era de evangelizar, sino también sacar de la ignorancia aquel grupo de personas, de indígenas, de aborígenes y pueblo mestizo que se había desarrollado durante la época o estaba surgiendo en la época de la colonia. La educación en la República. Una vez que el Ecuador entra a formar parte de la República a partir de 1830, en la República del Ecuador se consagró la obligación de promover y fomentar la educación pública. ¿Qué quiere decir esto? Que como lo es en la actualidad, también lo fue en esa época. Todo presidente, ¿verdad?, debía cumplir con la promovición, con el fomentamiento o el desarrollo educativo. De tal punto que al fomentar, al promover, promoviendo esta actividad educativa, podía establecerse un sinnúmero de estrategias educativas. Promoviendo, fomentando, desarrollando la educación, podían ayudar en una parte al pueblo que pertenecía. Pasó a ser de gran vitalidad esto. Rocafuerte, que fue el primer presidente ecuatoriano y el segundo presidente del régimen republicano,
dictó para el 20 de febrero de 1836 el Decreto Orgánico de Enseñanza Pública. Inauguró la Escuela Militar, el Instituto Agrario, el Instituto de Educación Femenina. ¿Qué hizo esto? A través de la República, algunos presidentes, y en este caso el que comenzó, fue pionero en la educación dentro de la República, tenemos a Vicente Rocafuerte, creando escuelas públicas con la finalidad de que el Estado promoviera, garantizara el sistema educativo, a tal punto que crea instituciones e incluso instituciones para educación femenina, ya que aún para esa época no era tan abiertamente, pero comenzaron a estudiar las mujeres o las hijas de las personas que tenían gran renombre. García Moreno fundó la Escuela Politécnica Nacional, otro presidente. Eloy Alfaro, en 1897, pues establece la enseñanza primaria gratuita, gratuita, laica y obligatoria. Años, en la época del inicio de la República, cuando Rocafuerte, tal vez la educación o la enseñanza no era gratuita, había que pagar por ella, pero era obligatoria. Pero ya con Eloy Alfaro, con el liberalismo, viene algo diferente. Todos pueden estudiar, todos pueden educarse, pero no solo eso, sino que el Estado debe cubrir los gastos de la educación. Para 1938 se expide la Ley Educación Superior, la cual otorga a las universidades autonomía para su funcionamiento técnico y administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las universidades que habían creado para esa época con la Ley de Educación Superior tenían la responsabilidad de adquirir y tomar decisiones propias. Vemos ahí una imagen de Vicente Rocafuerte. Vemos una imagen de lo que fue en esa época la República y cómo está ubicado en los distritos después de ingresar a la República. Vemos que aquí tenemos a Ecuador como el Distrito del Sur, tenemos acá al Distrito de Colombia o Nueva Granada y el Distrito de Venezuela. Y al gran representante del liberalismo que fue el señor Eloy Alfaro. La educación en la actualidad. La educación en la actualidad en el Ecuador en algunos periodos ha cambiado. Para bienestar de la comunidad educativa, esta se encuentra integrada, como les decía en un inicio, por padres de familia, docentes y estudiantes. Ha ido cambiando, ha ido teniendo revueltas. Y esto ha servido pues para que la comunidad educativa se vea integrada, para que los padres, los maestros y los estudiantes, los tres, traten de buscar los mejores galardones para cada uno de ellos. Un estudiante que se prepara y que se educa será pues un honor para sus padres, para su maestro que ha alcanzado el don de la enseñanza a través de la educación. También tenemos que la educación actual, los niveles de educación son los siguientes. Actualmente se tienen estos niveles. Antes era la escuelita, el colegio y colegio y universidad. Hoy se divide en niveles y estos niveles también en subniveles. El primer nivel tenemos el inicial, tenemos la educación básica, que es desde segundo de básica hasta décimo. Viene el bachillerato, que es desde cuarto año que le llamaban antes, hoy primero, segundo y tercero de bachillerato. Y el tercer nivel, donde el Estado debe garantizarle la gratuidad en estos. Mire, hoy tanto ha sido hasta hoy en día que la educación debe ser gratuita en sus tres niveles: escuela, colegio y universidad. Una vez que el Estado cumple con eso, con un estudiante, ¿verdad? Le paga la universidad, le sostiene, ha cumplido con un rol importante. Algo que nunca pasó en el inicio de la República. Se invertía en otras cosas, también en educación, pero muy poco. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Se descarta que también hay una educación particular laica. La educación es laica, no tiene religión. Eso quiere decir la palabra laica, que no se mide por una religión. Pero hay una educación particular o privada. Como ustedes se pueden dar cuenta con este sistema educativo que llevamos hoy en día, Edúcate desde casa, hemos podido connotar o darnos cuenta que muchas cosas que se han vivido en el sistema educativo pues nos han llevado a marcar diferencias, a tener procesos difíciles, también a superarnos y a conocer mucho más de la tecnología. ¿Sí? Sus actividades serán las siguientes.
Haga un mapa conceptual de los aportes que hubo en la República. 2. ¿Cómo le pareció la educación virtual en sus inicios? ¿Cómo se sintió usted cuando se enteró que iba a haber educación virtual? ¿Cómo se sintió la primera semana, la segunda semana o el primer parcial? Y la tercera, explique a través de un pequeño párrafo de 5 líneas cómo continúa la educación después de haber transcurrido varios meses. ¿Se acostumbró, se enseñó, cree que se le hizo más fácil, se le hizo más difícil? Y esas son sus actividades, estimados estudiantes de primero de contabilidad y primero de informática. Me despido de ustedes a través de esta clase de ciudadanía, deseándoles a cada uno de ustedes que tengan una feliz Navidad y un próspero año con muchas bendiciones. Que Dios les bendiga y nos veremos en nuestra próxima clase que ya será en el año 2021. Muchas bendiciones.